Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Sergio Maguer y hoy tengo el placer de entrevistar al arquitecto Raimundo, actualmente docente de la Facultad de Ah, Arquitectura en la Universidad Autónoma de Chiapas. Mucho gusto, bienvenido al episodio. ok. Bueno, estoy ahorita como profesor en estancia académica. Yo participo como docente en la Universidad Autónoma de Guadalajara y estudio mi doctorado en la Universidad de Guadalajara. Para romper un poquito el hielo, vamos a empezar una pregunta fuera de la Ok. materia. ¿Recordará usted en su infancia o así, cuál era su película favorita? Híjole, siempre que me preguntan eso de mi película favorita, siempre respondo Volver al Futuro, la trilogía completa. Muy utópica, pero Sí, me gusta sobre todo por las escenografías y las historias, cómo se van entrelazando. ajá. Y ya como un poquito, como que vas teniendo como la curiosidad de arquitecto, cómo a través del tiempo van cambiando las mismas casas y los mismos espacios, las plazas, cómo van cambiando a través del tiempo. Sí, 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 sí. Recuerdo muy poco, pero creo que sí, estoy como que sí recuerdo Sí, la ya es película. más de mis épocas que Ah, de las sí, creo que tuyas. sí, ándele. Bueno, ahora, usted, ahorita vamos a llegar al punto de cómo decías estudiar arquitectura y todo esto, pero en su familia, cuando usted era joven, tenía padres arquitectos, hermanos, tíos, algo que tuviera que tener ya relación a la arquitectura o la construcción. No, la verdad es que para nada, ¿eh? De hecho, somos como de mi familia, como la primera generación que comenzó a Como usted. llegar a grados universitarios. Mi padre y mi abuelo eran zapateros de oficio, mi madre era comerciante Ajá. y bueno, ya mi papá y mi mamá en conjunto decidieron que nosotros sí continuáramos con una carrera. Ah, ok. Algo que recuerdo muy bien que nos dijeron fue, tú estudia, o sea, nosotros te aguantamos que estudies, pero pues estudiale. Claro. Finalmente lo que te vamos a dejar de herencia, prácticamente nos dijeron. Como el sueño de todo papá, ¿no? También. Sí, era que todos Sí, tuvieran su su carrera. carrera. Por ahí lo logramos, pero Sí, mire, hasta dónde ha llegado ahora. por ahí hemos estado echando talacha, diríamos. Está bien, está bien. ¿Cómo podría usted relacionar su niñez con todo ahorita como su vida de arquitectura? O sea, ¿cómo usted dice, pues inconscientemente jugaba yo con carritos de construcción, no sé, algo así? ¿Cómo podría usted relacionar esa parte? Yo creo que, digo, regularmente cuando platico con los alumnos de arquitectura, como que coincidimos mucho en muchos juegos. Nos encantaban los Legos, a mí me súper encantaban los Cierto. Playmobil, yo era fanático de los Playmobil. Siempre nos andaba nos gustaba jugar en la tierra, en los cerritos de repente cuando había obra en tu casa o en la casa de tu tío, pues hacías túneles y carreteras, puentes, con nada más formando la pura tierra. Entonces era como de los juegos recurrentes. También de repente hacíamos en la casa ya con mis hermanos, bueno, más bien yo, y diario me regañaban bastante porque agarraba el comedor, agarraba las sillas, las cajas y todo y empezaba a hacer como mis fuertes y mis residencias y mis La casas, casita, sí, según ándele. yo que todo ahí en mis sueños ahí se armaba y era una super casa y que de repente podía hacer con todas las cajas de zapatos, me encantaban. Sí, creo que nos vemos reflejados muchos en eso, de justo como Sí. usted dice, que platica con sus alumnos, de que es como lo más recurrente, ¿no? De que jugamos con Uh-huh. con nuestro medio, ¿no? Con la tierra, con todo Sí. esto. Y Jugamos a y construir, buscas transformarla, o sea, de cómo está, siempre quieres cambiarla, nunca estás a a hacer gusto el con lo que caminito al está. agua. Exactamente. Muy En bien. los nacimientos, no sé, yo era una batalla porque de repente andaba moviendo los monos por todos lados. Sí, sí, ya no era como el acomodo inicial. Así es. ¿Cómo se da cuenta usted de que cuál es el momento que dice usted, voy a estudiar arquitectura? ¿O ella inicia en la prepa, en la secundaria, en su niñez, o ya hasta el momento de elegir la carrera? Fue como un paso, porque siempre me gustó dibujar, siempre me gustó jugar a componer el espacio, como que ya lo traes, pero también hay luego etapas cuando van pasando tu vida que te vas llegando influencias de otros lados. Ajá. Entonces de repente yo también busqué, o en mi imaginación estaba ciencias de la comunicación, porque con mi papá veía mucho los partidos de fútbol.
Ajá. Entonces nos encantaba la vida de los reporteros que andaban viajando por todo el mundo en los mundiales y en las Olimpiadas. Y decían, no, pues eso se la pasan bien a gusto. Pero bueno, afortunadamente no caí ahí porque soy de repente muy seco para hablar a veces con las personas. De repente, pues las clases me han hecho abrirme un poquito más, pero antes de joven era muy seco, muy cerrado. Entonces, por ahí no fue el asunto. Aparte que yo tenía que estudiar en una universidad pública por la economía de mi familia, entonces estudiar ciencias de la comunicación en ese momento no era la opción. Después también, como siempre me gustó el dibujo, había una carrera que me encantaba cuando yo estaba viendo carreras, que era dibujo y estampa. Okay. Era bastante raro porque veías dibujo y estampa. Y yo también de repente quería ser artista plástico, pero no me veía, por el ejemplo de mi papá, ir a trabajar y buscar el sustento de la familia y de mi mamá también. Y yo no veía que del dibujo y la estampa pudiera estar vendiendo dibujitos. Entonces, de repente ya empecé a encontrar en la arquitectura como esa parte de las dos cosas. O sea, de tener una parte técnica que sí pudiera ejercer y explotar. Ajá. Y también estaba la parte artística. Entonces, me decanté también por la arquitectura. Además de que en la prepa ya llevaba una formación, llevé una formación técnica en diseño y construcción, era un bachillerato técnico. Okay. Entonces ya llevaba como el caminito andado y dije, pues creo que tiene que ser por aquí. O sea, fue como unirme entendiendo que este era mi camino. Un cúmulo de cosas que lo llevó a elegir. Así es. Wow. Sí, igual creo que muchas veces caemos en eso de la vida nos va llevando, ¿no? Por un camino. Así es. ¿Usted qué recuerda ya estando en la carrera? Usted es egresado de la Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara. Perfecto. Ya estando usted en la carrera, ¿usted era un alumno que era por 10, era 8 o vamos viendo? No. Mira, durante la primaria, secundaria, bueno, preparatoria ya no, la verdad. Pero primaria y secundaria sí era de cuadro de honor. O sea, sí me iba muy bien en las notas. Pero ya al llegar a la preparatoria, la verdad, ya me empecé a portar un poquito mal. Ajá. Ya no me iba tan bien. Ya, digamos que la preparatoria me permitió como vivir un poquito mi juventud, podría decirlo. Y al llegar a la facultad, sí era, me gustaba trabajar, siempre me gustaba hacer mis trabajos, mis tareas. Pero la verdad es que no era de 10. Los compañeros que eran de 10, pues sí, yo los veía y esos cuates ya eran arquitectos. O sea, yo los veía y yo digo, ¿dónde se le ocurre tanta cosa para hacer? Y yo la verdad es que si me dedicaba, sí lograba sacar los 90, los 85, los 100, pero era súper difícil porque yo todavía tenía que trabajar. O sea, tenía que ir a trabajar en las mañanas, ganaba súper poquito. Ya trabajaba de dibujante, pero... ¿En qué semestre fue esto, más o menos? Desde primero. Desde primer semestre, entonces... Es que yo ya llevaba instrucción técnica, entonces yo ya sabía dibujar. Entonces, desde primero me pagaban, pero la verdad es que era una miseria. Perdón, ingeniero, si me va a ver este video. Pero me pagaban 50 pesos la hora. Entonces, de hecho, todavía era dibujo a mano con lápiz, era súper padre porque aprendí toda esa técnica. Aprendí muchísimo con el ingeniero y de eso se lo agradezco muchísimo porque aprendí muchísimo y ya después entendí por qué te pagaba tan poquito. Realmente cuesta mucho enseñar cuando ya estás en la práctica. Entonces, el haber recibido la oportunidad me benefició mucho porque yo iba como un perfil de arquitecto y el entender la ingeniería, porque él era ingeniero estructurista, me hizo entender mejor cómo hacer mis diseños. Para poder, no nada más integral. Sí, que no fuera tanto la locura de que solo el superespacio de 50 metros de largo sin ningún apoyo. Sí. Pues sí se puede, pero ¿cómo lo vas a hacer? Ese es el problema. Sí, la solución que debes de ejercer ante tu propuesta arquitectónica. Claro. De repente ponemos ese espacio libre en una losita de 30 centímetros que no va a funcionar, necesitas estructura arriba. Entonces, eso me llevó un poquito a esa parte. Entonces, no sé si ya me empecé a desviar mucho de la pregunta, pero sueldos ahorita que se están dando a recién egresados no podrán sustentar una familia completa. Esa es una realidad. Pero también te tienes que dar cuenta que cuando uno sale de la profesión, o sea, de una carrera profesional, hay otros que ya te llevan mucho avance. Claro. O sea,
un peón de albañil, un trabajador de carpintería, un trabajador de vidrios, etcétera, empezó desde niño. Entonces, esos sueldos poquitos que le estaban pagando y que prácticamente, como tú dices, hay veces que hay hasta estar pagando porque está costando lo que está deshaciendo, pues eso lo vivieron en otra etapa y nosotros lo estamos viviendo recién salimos de la carrera. Entonces, sí, esas dagas que el generador no te salió bien la cuenta, le pusiste centímetros de más en el diseño, etcétera, esos errores terminan repercutiendo y a veces no entendemos eso, queremos que se nos pague como profesionistas y está en todo el derecho, pero todavía hay un proceso de aprendizaje que todavía hay que tomar en cuenta. Yo a veces a mis alumnos les digo con todo el cariño del mundo, no como estas cuestiones de Derbez que dicen que, híjole, no sé si de repente lo han visto, Ajá. de que decían, no, pues es que si trabajas conmigo vas a trabajar gratis. Pues sí, te me hace también muy manchado. Pero sí hay que entender que es un proceso de aprendizaje que también hay que entenderlo. Yo les digo, velo de esta manera, sí vas a salir, la mayoría de los trabajos van a estar así, pero velo como una escuela que ya te va a pagar. Claro. Entonces vas a tener un proceso tal vez de 4 o 5 años en el que sí vas a estar batallando, pero aquí lo importante es que aprendas a aprender y puedas ya empezar a... Avanzan los dos al mismo tiempo, el aprendizaje y la economía, por así decirlo, ¿no? Exactamente, si ya después de 4 años ya estás recibiendo el mismo de sueldo, ahí sí ya... Hay que moverse. Tú también te tienes que mover. Claro. ¿Okay? Entonces, sí es un proceso también de aprendizaje ya después de la facultad. Ajá. ¿Alguna anécdota de usted que se acuerde dentro de su estancia en la facultad de arquitectura que diga usted marcó un antes, un después o que pueda favorecer más a su ámbito laboral actual? O bueno, o saliendo de la carrera, por así decirlo, nada más. Sí hubo algo, yo como una instrucción técnica que tenía, veía la construcción por construir muros, losas y... Yo veo mis diseños de esa época de preparatoria y ya los tiré, pero ya en la facultad sí hubo como... Hay una parte que también te va limitando, porque te entran todas las teorías que minimalistas, que constructivistas, que brutalistas, y ya te empiezas a querer parecer a los arquitectos que ves en las revistas. Yo digo que eso es un error. ¿Por qué? Porque también la libertad plástica te ayuda a innovar. ¿Okay? Y eso es como, por ejemplo, a veces que me dicen, no, pues que métete a clases de esto de pintura, métete a clases de fotografía. Y yo digo, no, esto lo quiero conservar así. Yo sé que tal vez no soy el mejor del mundo, mi técnica es la mejor del mundo, pero quiero conservar todavía esa parte de su esencia. De la esencia de proyectar esa parte, porque luego en arquitectura empieza a cambiar. Pero esas cosas que te van nutriendo, sí hubo una parte que sí me marcó. En las clases de historia, de repente, de historia de la arquitectura mexicana, nos empezaban a hablar ya de los arquitectos que influenciaban la arquitectura. Y todos estaban con Luis Barragán, todos estaban con Félix Candela, pero a mí me empezó a llamar mucho la atención uno antes que todos, que es Juan O'Gorman. Entonces, porque él hablaba, tenía una filosofía, de hecho, sus casas son muy cuadradas hasta el final, son algunas un poquito, de hecho, muy orgánicas, pero la filosofía que él planteaba me empezó a motivar mucho, porque él hablaba de una negación de la versión estética de la arquitectura. O sea, que la arquitectura no tiene por qué ser estética, que antes tiene que ser funcional. Y te empieza a hacer mucho clic cuando tú vienes de una familia que le está echando ganas, o sea, que va haciendo la casa y la va haciendo por partes y dices, pues esto lo voy a poner aquí. Y esto, pues... este espacio de patio pues me puede servir para 1000 cosas y te empiezas a dar cuenta que tiene algo de clic, o sea que antes que estética tendría que ser funcional la arquitectura y técnica, o sea no necesariamente tendría que ser plásticamente atractiva, primero tiene que cumplir para lo que sería la función social, tendría que ser completamente fuera de lo estético. Ya después ya empiezas a ver su obra y se va a lo estético. De hecho, es un muralista impresionante, o sea, de que conocía de plástica, pero en su trabajo arquitectónico manejó mucho lo social y lo antiestético. Entonces, su filosofía se me hacía como revolucionaria y me empezó a llamar mucho la atención.
Ya en la carrera, ya en la práctica, pues me empecé a ir como por obras muchas de ingeniería, porque ahí era donde estaba el trabajo. No se han ido tanto en el diseño arquitectónico, pero sí en el ejercicio de la profesión en cuanto a la infraestructura y en cuanto a la academia actualmente. Pero ya ahorita, de hecho, continuando con eso y ya en mis estudios de posgrado, empezó como, bueno, pues esa cosquillita vamos a empezarla a motivar y por eso yo he terminado aquí, porque si algún estado que ha estado impulsando lo que sería la arquitectura social ahorita en el sureste es la Universidad Autónoma de Chiapas, porque con todo el trabajo que se ha hecho en arquitectura social, es como esa parte de traerlo hacia acá. ¿Ok? Y ya vas como encontrando el marco teórico de todo ello. Viene desde él, viene por ahí Carlos González Lobo y por aquí todos los maestros que han estado trabajando la arquitectura social. El doctor Gabriel, el doctor Pavel, doctor Ruber, que han estado trabajando muy de lleno todo lo que sería la arquitectura social. Y el verlo ya hecho, materializado, dices, wow, o sea, y toda la lucha que se hace de fondo es impresionante. Entonces, eso me ha marcado mucho actualmente ya en esta posición de mi carrera, en hacia dónde orientar mi carrera profesional. Wow. Sí, sí, bastante. Que sigues una línea, que Sí. respetas bastante y no, Sí, sea no, como de que, a ver, no es algo se ocurrió y por aquí salió. No, es un trabajo que viene sí, desde desde los inicios de la arquitectura mexicana, porque si hablamos como arquitectura mexicana, nace a partir de Juan O'Gorman. O sea, digamos que desde ahí podemos entender una propuesta mexicana. Anteriormente, pues podías encontrar neogóticos, neoclásicos. Por ahí tal vez una propuesta que sí puede ser mexicana puede ser el Art Deco, que al tener ya la influencia mexicana empiezan a tener motivos prehispánicos. En el barroco también. Pero bueno, son estilos que surgieron en otro lado y que se adoptaron con lo que serían raíces mexicanas. Pero a partir de lo que sería el movimiento moderno mexicano, ya empieza una formación de, digamos, como sí, ya como arquitectura, una propuesta de arquitectura mexicana. Ok. Bastante interesante. Sí. Bueno, ya ahora relacionado todo esto, ¿cómo dice usted saliendo de la carrera? Bueno, ¿qué lapso ocurrió después de que salió de la carrera a estudiar una maestría? ¿Cómo decide usted hacer esa maestría? ¿Por qué? Esa es otra historia, mira. Cuando salí de la facultad, inmediatamente el temor de ver qué voy a hacer después de lo que sería terminar una carrera, empecé a ver querer entrar a una maestría ahí en el CUAT, en la Universidad de Guadalajara. Y estaba una de expresión y procesos gráficos en arquitectónicos y urbanos. Es un nombre muy largo, que luego ni ellos se acuerdan exactamente. Pero tengo muy buenos amigos de esa maestría. Pero ya cuando fui a pedir informes, yo ya había conseguido por ahí un trabajito de hacer generadores. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Sí, puedes hacer los trámites y todo, vemos que te puedan aceptar, creo que cumples, pero tienes que dejar de trabajar. O sea, era una beca CONACYT que yo tenía que dejar de trabajar y dedicarme por completo al posgrado. Y entonces yo le dije, pues es que acabo de empezar, o sea, apenas agarré mi primer trabajo y me empieza como a agarrar una línea para empezar a meterme y me piden que deje de trabajar y en ese momento decidí, sabes que no. Perdón que le interrumpa. Después de que termina usted la carrera, ¿consigues ese trabajo? Consigo ese trabajo. Me pagaban, ¿qué te gusta? En ese tiempo, te estoy hablando del 2004, me pagaban 5,000 pesos mensuales. O sea, realmente era muy poco. Vamos, si saco una relación de inflación ahorita, serían como unos 8,000 pesos mensuales. Pero, yo como ya quería continuar, ya había iniciado, ya había encontrado, digamos, un hilito para dónde irme metiendo, pues decidí, sabes que el posgrado pues va a tener que esperar. Y lo dejé y empecé a trabajar. Te digo que empecé a entrar mucho a obras de infraestructura, sobre todo a redes de agua potable y de alcantarillado y de pluvial. Y algunas obras que de ahí de repente me tocaron, que eran un puente atirantado y otros 2 puentes, uno de acero y otros 2 de concreto. Pero también estaba interesante. Entonces después ya me harté un poquito de lo que sería la vida en la construcción, que es muy pesada y digamos que ya a los niveles de estar haciendo concursos
Hubo cosas que no me gustaron, que eso ya sería otra cosa, Sí, sí. pero al momento cambio. O sea, quise un cambio en mi vida y busqué una entrada a la academia. Entonces entré a la academia con la intención, mi ilusión era de tener unas clases y empezar mi despacho profesional. Cosa que la vida luego te va cambiando y se empezó a dirigir más hacia la academia que los proyectos que están por fuera. O sea, mi fuerte empezó a ser la academia que que el propio despacho de arquitectura. Entonces, al ver que empezaba a fortalecerse esa parte y que sí me estaba gustando la academia, pues obviamente el siguiente paso es ahora sí empezar a especializarte y decidí entrar a un posgrado en el ITESO, en la Universidad Jesuita de Guadalajara. Ahí empecé mi posgrado en proyectos y edificación sustentables. Pero esto te estoy hablando, yo entré al posgrado en el 2017, yo me había graduado en el 2004. Ya había pasado. O sea, ya habían pasado, creo que más de 10 años. Sí. Fue un choque muy duro, porque entré a la maestría y totalmente fue un cambio, porque yo ya de los libros ya no me acordaba, pues sí revisas normas, revisas documentos, lees las bases, etcétera, pero es muy diferente a estar sentado, estar atento a la clase, llegas cansado, porque vamos, ya para ese punto me permitieron trabajar, pero porque yo estaba en la academia. Okay. Como estás en la academia, te permiten estudiar tu posgrado. Entonces ya tenía dos partes, entonces tenía que ir a trabajar a la escuela en las mañanas y tenía que ir al posgrado en la noche. Entonces llegaba todo cansado. Fue muy difícil en esa parte. Pero me ayudó a volver a retomar el camino de estar en lo que sería ese trabajo académico ya desde el lado de estudiante de nuevo. Y ya pues salí el posgrado, llega la pandemia, estoy buscando doctorados por uno y otro lado y no había un doctorado, al menos en mi área, que estuviera dirigido exactamente a lo que yo quería dedicarme. El posgrado de proyectos y edificación sustentables me ayudó como para poder ir a entender cómo investigar. En este caso fue un pequeño sistema constructivo y iba también como un pequeño corte social, pero ese corte social ya lo quería profundizar un poquito más. Y en el doctorado, por ahí estuve buscando bastantes opciones, pero los doctorados que en ese momento se ofertaban en Guadalajara, uno era en ciencias de los materiales, que era muy técnico, o sea, tendría que profundizarme en el material, que es súper interesante, pero en ese momento yo quería todavía el enfoque social. Entonces, de hecho, hice los trámites y todo, pero vi que no iba a poder desarrollar el tema que yo necesitaba. Y entonces entré, de hecho, un posgrado en línea, pero no sentí tampoco que pudieran darme el seguimiento adecuado. Y de repente, estando ahí, surge la primera generación del doctorado en innovación para el hábitat sustentable, en el mismo CUAD, donde yo había estudiado mi licenciatura. Ajá. Entonces, me acerco con ellos, veo que es el perfil idóneo para el trabajo que yo quería desarrollar y que al entrar me doy cuenta que no sabían nada, ¿verdad? Como en todos lados. Entonces, pero bajo la tutela del doctor Gabriel, que es mi cotutor, el doctor Jaime, que es mi tutor, me han llevado de la mano para ir entendiendo la problematización de las comunidades y del enfoque social. Entonces, digamos que fue el momento a modo que llegó el doctorado para poder entrar y poder sí desarrollar lo que yo tenía desde esa motivación que dices desde la facultad para poder llevar a cabo. Entonces, sí, es algo que traía usted ya exactamente construyendo. Entonces, pues ya ahorita, tan es así que ahorita estoy aquí con ustedes. Sí, se agradece. Sí, y es bastante interesante como dice usted que no pierde ese enfoque. Bueno, al menos usted dice que el enfoque social, ¿no? Y cómo viene construyendo. Porque bien pudimos haber dicho, después de terminar la maestría, comenzar un doctorado por otra ramita o otra, creo que ahí se iba a perder. Sí. Se esperó usted que llegó el momento indicado y o sea, se pudo así es acercar a ese doctorado. ¿Cómo es ese primer acercamiento a un doctorado? Yo como perfil, ¿qué debo de tener? Mira, más bien es como la intención que tú tienes de tu proyecto a futuro.
Ujú. porque como dices, puedes tomar un doctorado y cumplir los requisitos que te piden en donde estés trabajando o lo que quieras, y hacerlo por tener todo en orden, ¿ok? Y también puede ser válido, pero es mucho tiempo el dedicado, entonces tiene que gustarte, tiene que ser una motivación propia por tu desarrollar tu propio proyecto de vida, en este caso en la investigación. Entonces, por eso es que ciencias de los materiales, aunque sé que tiene una súper aplicación en la arquitectura y que no lo hemos desarrollado realmente, en ese enfoque que tiene de ciencias de los materiales, hay acercamiento, sí, de hecho sí hay trabajo, Ajá. pero vamos, en ese doctorado iba a ser yo el primer arquitecto que iba a estudiar, pero no tenía el corte social. La ciencia de los materiales es un enfoque muy técnico, muy bueno desde el punto de vista de la física y de la química, pero esa cosquillita de lo social ya lo traía. Entonces, es buscar un doctorado que su filosofía, su estructura, te permita desarrollar ese proyecto de vida que quieres a futuro, para que tenga una formación real. Ok. Hoy, ¿en qué parte de este proceso académico, por así decirlo, no, del doctorado que estás aún cursando? ¿En qué parte va? ¿En qué proceso? Ya estamos casi por terminar. Esta estancia es una estancia larga de un semestre. Estoy aquí desde finales de enero, estamos aquí. Ya vamos a cerrarla en esta quincena de mayo. Estamos por terminar. Pero ya lo que resta el siguiente semestre es la redacción de la tesis, estructurarla, componerla, ya que tenga el orden del método científico y la definición de los resultados. Entonces ya prácticamente estamos a 6 meses de cerrar la tesis. Se cierran los semestres, son 6 semestres, se cierran en diciembre. Entonces esperemos con el favor de Dios, Finalizar con éxito y así será. en diciembre estar cerrando la tesis. Y bueno, ya para ir cerrando también el capítulo, ya con todo este gran bagaje y toda esta gran historia que tiene usted, cómo vio usted la arquitectura desde niño, cómo lo hizo estando en la facultad, en la carrera, y cómo lo vio usted en el ámbito profesional. Le pregunto, ¿algún mensaje, algún consejo para los jóvenes arquitectos que hoy están por egresar, ya egresaron y que estamos igual en ese ámbito de, a ver, ¿y ahora qué sigue? ¿Y cómo sería ese mensaje que podría usted dar? Pues yo les diría que no se desesperen. O sea, sí es una carrera pesada para estudiar, es muy cansada, se requiere ya en la práctica profesional de mucho trabajo y otra vez otro esfuerzo adicional para poder colocarte, pero que te brinda muchos no beneficios, sino gustos, ¿ok? Porque haces lo que te gusta hacer, ¿ok? Si no te gusta hacer, si estás en la facultad y no te está gustando dibujar, no te está gustando crear, no te gusta embarrarte las botas de tierra, yo les diría, piénsalo bien, porque la vida del arquitecto es así. Hay una etapa en la que si estás en la oficina con tu cafecito, bien a gusto, cotorreando con los arquitectos y con el cliente, hay una parte, digamos, que puedes estar aquí, también vas a estar aquí abajo, porque hay una parte en la que vas a tener que ir a la obra, te vas a tener que embarrar, me ha tocado tener que levantar vigas con mis manos, porque pues ya están ahí levantando la viga, y ¿qué haces? Pues también te pones allá a levantar la viga, o sea, no te quedes en la posición de que solamente tú eres el supervisor y todos van a hacer el trabajo por ti. Claro. Porque si te toman en cuenta es cuando ellos ven evidencia de que tú sí puedes hacer también las cosas, ¿okay? Tú vas a ser el director del proyecto, pero también tienes que demostrar que no te cuesta trabajo ponerte al nivel de ellos también para poder en algún momento, ok, al arqui, pues oiga, pues écheme la mano aquí. No vas a construir la casa, pero sí tienes que demostrar con conocimiento que también sabes hacer esas cosas. Entonces, es un poquito de entender que la posición en la que vas a estar, puedes estar en diferentes estratos. Desde el que va a pagar toda la casa, que a lo mejor tiene mucha lana, hasta el que va a estar trayendo las cocas, que también a lo mejor le vas a estar echando la mano y enseñarle también cómo hacer las cosas. ¿Okay? La arquitectura también me ha llevado que también no todo es glamour. ¿Okay?
que también, pues, los menos desprotegidos también son merecedores también de la arquitectura. No te pueden pagar a veces, pero también hay una parte en la que también tienes sobre todo los que estudiamos en universidades públicas, que tenemos una deuda también de que, bueno, todos ellos también abonaron al pago de mis estudios. Entonces, hay un momento en el que sí tienes que resarcir en algo. Ajá. Ellos tendrán que resarcir tal vez con trabajo, con alguna otra cosa, pero será buscar nuevos modelos en esquemas para poder dar espacios habitables a todos, no nada más a los que lo pueden pagar. Claro, justo, y va mucho de la mano. Ahorita que dijiste todo esto, me hace mucho match de la arquitectura social con esto que es servir Así un es. poquito también nosotros a la sociedad en general, ¿no? Así es. Pues sí, bastante enriquecedora esa plática, arquitecto. Le agradezco muchísimo su tiempo. No sé si tenga forma de cómo personas que estén viendo esto lo pueden comunicar, se pueden comunicar con usted, preguntarle ciertas cosas en específico. ¿Tiene algunas redes sociales o cómo? Sí, Cómo manejo principalmente Facebook e Instagram. Ajá. Por ahí tengo el Twitter que era antes, pero Ajá. la verdad es que no lo uso, nomás estoy para informarme de los mensajes. Pero principalmente Facebook y Instagram. En Instagram creo que me encuentran como Rayo12, okay. En Facebook como Raimundo Silva Herrera, mi nombre completo. Por ahí me pueden encontrar. No suelo poner cosas muy seguido. Uh-huh. Me gusta luego de haber estado practicar un poquito de fotografía urbana, como te digo, no van a encontrar un lente así súper wow, sino tratando más bien de expresar. Claro que sí. Pero por ahí me pueden contactar. Bueno, ¿Okay? De todas maneras, por aquí en la pantalla estará apareciendo sus redes sociales, igual en la caja de descripciones les estaremos dejando los links. Y pues nada, muchísimas gracias, arquitecto, y espero que les haya gustado mucho este capítulo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Si llegaste al final del video, no olvides suscribirte y dejarnos un comentario de qué te pareció esta plática con el arquitecto. Y obviamente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.